La cultura del desperdicio es quizá una de las características más sobresalientes de la modernidad occidental. Y es que se puede afirmar sin exageración que uno de los signos distintivos de nuestra cultura es el desperdicio. La acumulación de productos en buen estado, pero que han perdido su capacidad de ser utilizados y que son reemplazados muy fácilmente por sucesivas oleadas de nuevos productos, es uno de los componentes más visibles en este periodo donde el consumismo y la insatisfacción gobiernan nuestras vidas. Sin embargo, cuando hablamos de comida, del desperdicio de comida, los efectos de esta cultura del descarte nos ubican ante una escena del crimen. Las cifras son escandalosas. Casi un tercio de la producción mundial de alimentos se va literalmente a la basura. Estamos hablando de miles de toneladas de alimentos que se desperdician todos los días, mientras millones de personas en situación de pobreza no tienen acceso, ya no digamos a una comida digna, sino a por lo menos la cantidad mínima necesaria para sobrevivir. El problema tiene implicaciones de todo tipo, un absurdo humanitario, ambiental y económico que exige una mínima conciencia moral, una conciencia capaz de rebelarse contra este vergonzoso estado de las cosas y que aporte soluciones. Este es el tema de hoy en Mundo al Revés. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Y bien, arrancamos este análisis con el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, John Praising, la voz de la FAO en nuestro país. Un académico con más de 30 años de experiencia en agricultura y desarrollo rural en América Latina, África y Estados Unidos. Señor Praising, gracias por concedernos unos minutos de su tiempo. Nos proponemos con este espacio introducirnos en la problemática del desperdicio de alimentos. Y bueno, lo primero es tratar de graficar, de dimensionar el impacto de este fenómeno tan sensible y a la vez tan poco conocido, lamentablemente, por lo menos en el contexto local. ¿Qué tan grave es el problema? Bienvenido. Perfecto. Bueno, gracias. Voy a empezar con un marco más general para decir que a nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, de la Agenda 2030, se ha identificado dos áreas donde este tema de pérdidas y desperdicio entra. Primero, el segundo ODS, que es de eliminación y erradicación del hambre cero. Y segundo, el 12, ODS 12, que tiene que ver con sistemas de producción y consumo sostenibles. Es decir, dos grandes líneas donde entramos la FAO y el mundo en el interés del tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y primero vamos a ver qué son pérdidas y desperdicios de alimentos y cómo se produce. Primero, digamos, pérdidas están en toda la cadena, empezando como el productor, viendo el tema de post cosecha, luego el tema de transporte y almacenamiento. En ese primer área es donde clasificamos como pérdidas. Como desperdicios más bien es a nivel de la distribución en los supermercados, en los restaurantes y más importantemente en nuestras casas. Esas son las dos grandes áreas. Y si vamos sumando todo esto, estamos viendo muchas pérdidas que no son aceptables en un día como hoy día, que todavía tenemos 800 millones de personas en el mundo padeciendo de hambre. No tenemos el lujo de estar desperdiciando esto. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo primero los recursos humanos de los propios productores, los transportistas, los meseros, que todos ellos están trabajando para un producto que no está llegando a su uso final. Y segundo, la energía que estamos gastando es enorme. Y el uso de la tierra, el uso de agua, todo ese conjunto de acciones estamos viviendo frente a una necesidad de alimentar al mundo. Entonces eso sería el primer nivel de la dimensión más conceptual, porque no preocupa. Y si vamos después a cifras, es aún más, digamos, llamativo. Usted me indica que son 800 millones de personas que sufren hambre en el mundo.
¿Y cuál es la cantidad de alimentos que termina desperdiciándose? ¿Hay lo suficiente como para abastecer o cubrir esta necesidad global? Sí, excelente pregunta. A nivel global se estima que lo que estamos perdiendo podría actualmente alimentar 2.000 millones de personas, o sea, mucho más que la gente que está padeciendo de hambre. Increíble. Y asimismo, a nivel de terreno, 28% de la tierra agrícola básicamente está perdido porque estamos cosechando que no lo que está alimentando. Eso se traduce también en otras cifras interesantes. Uno es que 1.400 millones de hectáreas están tampoco utilizadas, es el 28% de la tierra total. Y finalmente estamos produciendo 1.300 millones de toneladas que no estamos utilizando para la alimentación. Entonces, rotundamente es una pérdida si estamos pensando en la sostenibilidad de sistemas productivos, alimentación, energía, digamos, etc. ¿Y qué está haciendo el mundo, señor Preissing? ¿Cuáles son las políticas que se están implementando para contrarrestar el fenómeno del hambre? Bueno, buena pregunta. No debemos desesperarnos porque sí tenemos ejemplos de éxito y eso nos da un norte para lo que podemos hacer. Definitivamente podemos reducir esas pérdidas a través de varias políticas y programas. Primero, a nivel de la producción y de transporte se puede ser más eficiente. Cosechar a su tiempo y transportarle a su tiempo a donde tiene que llegar. Y segundo, si vamos pensando en la fruta y hortalizas, porque por si acaso la mitad de la pérdida se concentra en frutas y hortalizas. Y como la dieta mundial va cambiando, en un sentido por lo bueno, vamos consumiendo más frutas y hortalizas. Entonces, de hecho, debemos concentrarnos muchas necesarias. Entonces, bien, lo que podemos hacer primero es tratar de reducir a nivel de la venta, que nosotros estemos más listos de comprar fruta que está tal vez lo que llaman en Brasil fruta fea. O sea, fruta que está básicamente bien, pero no es perfectamente bien. Y en algunos mercados exigen esta fruta perfecta, pero no hay tanta necesidad. Una fruta casi perfecta es buenazo en cuanto a vitaminas, nutrientes, etc. Entonces, eso sería una primera área. Segundo, que el mismo consumidor compre lo que se necesite, que no estemos comprando una docena de algún producto de babacos, una docena más que sea en oferta, debemos comprar lo que necesitamos. Entonces, y comerle al tiempo. Y algunos productos se pueden hasta congelar y comerle después. Entonces, hay muchas respuestas que se pueden tener. Y me da mucho gusto que en los últimos meses, desde diciembre, hemos tenido algunos ejemplos de, digamos, de ese partenariado. Y con el gobierno, con MAGAP, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, con el tema tributario, hay ideas que están saliendo. Y con este nuevo gobierno electo, tenemos mucha posibilidad de enfocar en las leyes, en las prácticas, en esa asociación público-privada. Justamente la FAO está trabajando con una nueva iniciativa sobre ese tema, digamos, de ser más eficiente para erradicar el hambre o la inseguridad alimentaria, mejor dicho, en el caso del Ecuador, y también uso más eficiente de los recursos, con unos talleres y un programa binacional con Perú y Ecuador, vamos a un gran taller sobre qué está pasando bien, qué son las nuevas recomendaciones, para que podamos empezar a tener más impacto en el caso de Ecuador en esos grandes temas. Muchas gracias, señor Preissing, por su participación en Mundo al Revés. Cómo no, siempre cuando ustedes tengan interés, con mucho gusto. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, no se aparten de sus pantallas, regresamos con más análisis.
Cada año, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos naturales utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. Imagínense. En el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambezi. Una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo. Esto no puede continuar. Con un futuro de más personas y menos recursos, no podemos permitirnos tirar nuestros recursos naturales a la basura. Intervengamos contra el despilfarro. Diaconía viene de la palabra griega diáconos, que significa servidor. La diaconía se desarrolló en el mundo griego y romano refiriéndose a quienes sirven desde el punto de vista físico, material y corporal. Es este el nombre acuñado por el Banco de Alimentos que lidera la economista Verónica Sion. Ella es la vicepresidenta de esta organización no gubernamental en nuestro país. Es nuestra invitada de hoy, con quien hablaremos sobre el desperdicio de alimentos, un tema por demás sensible, y es que, según la FAO, la tercera parte de la comida que se produce en el mundo se pierde o se desperdicia. Economista Sion, muchas gracias por su tiempo y por atender esta entrevista. Muchas gracias, Abraham, y un cordial saludo a todos. Realmente es una oportunidad de, a través de este mensaje y este espacio, poder generar un grado de conciencia sobre esa cifra que nos pudiera eventualmente parecer muy lejana, pero lo cierto es que 1.300.000 millones de toneladas métricas en la práctica se desperdician en el mundo a nivel de alimentos, cuando existen más de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Se lo dice tan rápido, ¿no? 1.300 millones de personas, pero hay que tomarse un respiro para dimensionar lo que es esto, economista. Yo le quiero confesar que del tema que nos ocupa el día de hoy, realmente conocía muy poco, ¿no? Tenía referencias muy escuetas, información muy superficial. Pero al preparar esta entrevista, algo le comentaba antes de empezar, realmente me he quedado escandalizado, ¿no? Por el impacto, o sea, las cifras de lo que estamos hablando y las personas que están afectadas por esta problemática. Debo decirle que siento vergüenza por no haber conocido este tema antes, por no haber dedicado más tiempo a indagar en este tema con más profundidad, porque me parece, sinceramente, que no es una opción hacerse el desentendido cuando tocamos problemáticas como esta, ¿no? Estamos hablando de una causa que debe interpelarnos a todos, ¿no? Por nuestra propia condición de seres humanos, economistas. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI existan tanta generación de alimentos? Es el siglo de la abundancia, pero al mismo tiempo la distribución es tan inequitativa, economista. Y por eso surgen iniciativas como las nuestras, precisamente una iniciativa no solo a nivel local, sino que forma parte a nivel de una red de bancos de alimentos en el mundo. Somos casi 800 millones de bancos de bancos de alimentos en el mundo que buscan crear precisamente un puente entre esa abundancia y la carencia. ¿Qué hacemos en la práctica nosotros? Lograr rescatar todos aquellos productos alimenticios que han perdido por algún factor su valor comercial, pero que se encuentran aptos para el consumo, son óptimos para el consumo de las personas. Y esta mea culpa que todos en la práctica debemos hacer no es exclusivo de un actor en un estado X. Todos debemos de ir impulsando un proceso de establecer prácticas, medidas y acciones para crear un verdadero consumo responsable, que sea responsable no solo desde el orden social, sino a nivel ambiental. El
producir cualquier bien, en la práctica demanda integrar en esa cadena de valor una serie de suministros, de elementos que de una u otra manera van creando también un impacto en ese medio ambiente. No en vano el propio Papa nos dice, tenemos que cuidar esta casa común. Eso fue su primera encíclica. Exacto, y esa casa común nos pertenece a todos y por ende todos tenemos un grado de corresponsabilidad. Yo creo que hay que generar espacios no solo de debate, no solo estos espacios para ayudar a conocer estas misiones tan nobles y a la par ayudar a crear, insisto, estos grados de conciencia que deriven en básicamente una toma de conocimiento del impacto y de cómo esto termina afectando, si lo quieres ver desde el punto de vista económico, a ese nivel de productividad y competitividad que tienen los países. Porque una persona malnutrida, una persona que padece hambre, en la práctica es una persona que por más esfuerzo de políticas públicas para mitigar esos grados de desigualdad, no van a poderse verse beneficiadas a plenitud. No las van a poder en la práctica aprovechar. Y ahí es donde consideramos hay que ir haciendo un afinamiento de marcos regulatorios, de normativas, de políticas públicas y de acciones concretas que nacen no solo desde el ámbito de lo público, también de la propia sociedad civil. Y esta es una de las acciones que tenemos desde Diaconía. ¿Es este un llamado a la filantropía o es acaso un deber moral económico? De hecho, es parte de los criterios que queremos cambiar. Esto es una actividad que la realizamos también con un fuerte apoyo desde el propio sector privado, del sector productivo y empresarial de Ecuador. Aliados estratégicos, no solo es la industria alimenticia ecuatoriana, es, por ejemplo, hoy también la industria farmacéutica, porque buscamos crear un grado de bienestar integral, no solo en nuestros esfuerzos de lucha y de reducción del hambre, sino también de crear personas que tengan acceso, como la propia Constitución lo reconoce, acceso a salud, acceso a alimentación. Creo que es un esfuerzo compartido. Es una herejía, ¿no?, hablar de este fenómeno, ¿no? El 50% de este derroche alimentario es consecuencia de la mala administración de este recurso, de una dosificación ineficiente del alimento. Es decir, el mundo está en capacidad de alimentar con creces a su población. No es un tema de superpoblación. Eso es un fenómeno distinto que merece un análisis aparte. Es un tema de una ineficiencia a la hora de distribuir el alimento, economista. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se origina tanto despilfarro? ¿Cómo entenderlo? Bueno, y creo que no es solo un componente estrictamente vinculado con el tema de la distribución. De hecho, es un esfuerzo y es parte incluso del Objetivo de Desarrollo Sostenible, tener una producción también más acorde con un grado de sostenibilidad, donde existe un verdadero uso eficiente de todos los recursos. Recuerdo en algún momento revisábamos, por ejemplo, lo que implicaba producir un chocolate o en la parte de procesamiento de cacao, que se empleaba grandes cantidades de litros de agua, si no me falla la memoria, creo alrededor como de 1.400. Y cuando te falla ese producto por A o B factor, no es que solo estás generando una merma o un desperdicio de bien final, sino una práctica de todos los recursos que estuvieron vinculados en la cadena para elaborar ese bien. Agua y energía. Agua, energía, el impacto que tienes obviamente en medio ambiente, el tema de cultivos, la mala práctica que se genera, por ejemplo, en materia del agricultor, en fin. Yo creo, insisto, que es un esfuerzo integral y proyectarlo desde la cadena de valor que implica la producción de alimentos. Señalabas, los desperdicios en la práctica nacen también por yo diría, un consumo que no ha logrado todavía tener ese nivel de conciencia para evitar el desperdicio. Y es un tema de patrones de consumo o de cultura, porque en ocasiones, y remitámonos por ejemplo a los hogares, de hecho está también estadísticamente demostrado que el 15% de lo que se desperdicia proviene de los propios hogares. Y allí la madre está llamada a crear ese nivel de conciencia, a no seguir malcriando al hijo que por la ausencia de ella de pronto en el hogar decide que el plato de comida que no le agradó esa noche la deja a un lado y le prepara algo más. No es justo. Hay tanta necesidad en el mundo en materia de hambre. En nuestra propia ciudad, según datos de la FAO, de todos los
millones de personas que padecen hambre en el mundo. En el caso de Ecuador, alrededor de 1.800.000 personas, no solo que sufren hambre y malnutrición, sino que en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, más de 300.000 personas se acuestan sin haber ingerido un plato de comida. Por tanto, el desafío es enorme. Tal es el desafío que a nivel ya de compromisos mundiales, en el seno de Naciones Unidas, el objetivo 2, precisamente de desarrollo, objetivo 2 de desarrollo sostenible, está vinculado con el componente de reducción del hambre. Y hablando del tema de educación, que para mí es lo fundamental, ¿no? Porque subyace aquí un tema cultural, ¿no? Me gustaría preguntarle, economista, ¿cómo observa usted el rol del Estado en esta problemática? ¿Es una asignatura pendiente? ¿Se han establecido las políticas necesarias para empezar por generar conciencia sobre el impacto de este fenómeno? Gracias, Abraham. Yo creo que es una inquietud bastante justa y clave, diría yo. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que el sector público ha invertido ingentes cantidades de recursos en materia de inversión pública, no solo a nivel del campo de la educación, sino en materia de salud. Pero la mayoría de ellas ha estado vinculada a responder fundamentalmente ese combate en materia de nutrición o malnutrición o desnutrición. Y de hecho hay que reconocer resultados exitosos. Hemos logrado en todos estos años como país que el Ecuador pase de una tasa de un 16 punto y pico % a reducirla a un 5.5%. Sin embargo, todavía en América Latina y en este país, como señalamos, existe el hambre. Existen personas, más de 31 millones de personas que siguen padeciendo de hambre en la región. El esfuerzo de educación tiene que venir ligado no solo a crear una infraestructura adecuada, no solo ligado a un aspecto de mejorar los pensum o invertir en materia de becas. Un niño malnutrido en sus primeros años de vida, y me refiero desde la etapa de los 0 hasta los 5 años, definitivamente no va a poder aprovechar ninguno de los programas sociales. Casos y testimonios los tenemos porque en términos prácticos y desde la localidad, nosotros en contacto directo con aquellos niños que padecen de hambre, tenemos testimonios como en una investigación que hicimos, por ejemplo, para conocer ese vínculo de una malnutrición. ¿Cómo incide esto en sus capacidades visomotoras o en su capacidad de desarrollos motrices? Nos dimos cuenta que en la práctica había un retraso de casi la mitad. O sea, si el niño tenía 8 años, increíble, esta persona o este joven o este niño en la práctica tenía un rendimiento escolar de 5 años o de 4 años. El primer paso para educarse es estar bien alimentado. Sí, y casos tan graves, por ejemplo, que la madre y la escuela, que no lo notaba, y hacia allá es donde estas políticas de educación también deberían dar las recomendaciones adecuadas, en vez de ayudarlo a tener y educarlo para tener una mejor nutrición, terminaban castigándolo por un mal rendimiento escolar. ¿Sabe cuál era el castigo en la práctica? No mandar el lunch al niño. Increíble. No mandar el lunch a un niño que a los 2 años había sido diagnosticado con desnutrición crónica y a los 8 seguía siendo castigado por no tener un rendimiento. Entonces hay que tener un conocimiento pleno, y yo creo que aquí la educación no corresponde solo a nivel de familia, sino a nivel de los propios profesores y supervisores que atienden a los niños en el seno escolar. En este mundo al revés, donde hay personas que mueren por la ingesta excesiva de alimentos, por indigestión, y donde al mismo tiempo hay otras muchas que mueren por falta de alimentos, no es preciso hablar de estos temas, economista, y nuevamente quiero agradecerle por su presencia. Vamos a hacer una pausa en este punto, será muy breve, no se aparten, regresamos más con Mundo al Revés. Botar una manzana es perder una cantidad de agua equivalente a 7 descargas de agua del retrete. Producir una sola hamburguesa requiere 2.400 litros de agua. Para la carne se necesitan 2.200 litros. Así que comiéndonos una hamburguesa significa consumir una cantidad de 16 tinas llenas de agua.
Cada año, el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde después de la cosecha o se desperdicia en las tiendas, los hogares y los servicios de restauración a domicilio. Esto representa 750 millones de dólares por concepto de alimentos cada año y a precios del productor. En los precios de menudeo, el valor alcanza $1 billón, 2 veces el PIB de Noruega. Si la naturaleza nos pidiera pagar el total del costo de ese despilfarro, podría cobrar a la sociedad al menos otros 700.000 millones de dólares al año, porque esos alimentos desperdiciados causaron emisiones de gases de efecto invernadero y daños relacionados con el cambio climático. Utilizaron agua para riego e incrementaron la escasez de agua. Talaron bosques y erosionaron tierras. Condujeron a la pérdida de polinizadores, peces y otra biodiversidad. Y aún hay más. Los costos sociales por otro $1 billón son causados por alimentos que no aportan nutrición a la humanidad. Esto incluye el impacto de los plaguicidas en la salud humana, la pérdida de medios de subsistencia a medida que escasean los recursos naturales, los conflictos provocados por la presión sobre los recursos naturales y las subvenciones invertidas en producir alimentos que se despilfarran. Pero esos son únicamente los gastos que es posible computar. El despilfarro de alimentos tiene muchos otros costos que no se pueden cuantificar. Imaginen si cuantificáramos la pérdida de los humedales que purifican el agua, o de la biodiversidad de los pastizales, o el valor del pescado descartado, la escasez de insumos agrícolas esenciales como el fósforo, o el aumento de los precios de los alimentos por disminución del suministro. Asignar un valor monetario a las repercusiones ambientales y sociales siempre será inexacto. ¿Cómo valorar la belleza del paisaje o la salud de los niños? Seguimos con más de Mundo al Revés, hoy con la economista Verónica Sion, es la vicepresidenta del Banco de Alimentos Diaconía, que nos acompaña el día de hoy. Economista, seguimos hablando sobre este tema apasionante, un tema que creo yo, sinceramente, que no ha tenido el abordaje requerido, no se ha amplificado este tipo de problemáticas con la importancia merecida, ¿no? Estamos hablando de los alimentos, del acceso a un derecho básico, fundamental, ¿no? Y mencionábamos antes de la pausa, trataba yo de acordarme de una de estas frases célebres de Galeano, ¿no? ¿Cómo es posible que en este mundo al revés haya niños que mueren de indigestión y otros que mueren por falta de alimentos? Hablemos de este tema, economista. Usted encuentra también que hay acá una arista que tiene que ver con la educación, con el tema cultural, nuevamente. Sí, y el tema cultural que esté también orientado no solo a un componente de cantidad, sino de calidad del producto alimenticio que se consume. Y eso es clave, porque hablábamos del tema de educación. Debe haber un proceso de crear conciencia y capacitación a los profesores y a las propias madres para que prefieran de pronto consumir un huevo y no comprar un X producto ultraprocesado con altos contenidos calóricos de grasas, de azúcares, etcétera. Yo creo que ahí es donde hay que ir haciendo un esfuerzo de una campaña de educación, y creo que son elementos que veo todavía ausentes. Desde lo público, sí, hay que reconocer, ha habido un gran esfuerzo en materia, por ejemplo, normativa, para ayudar a crear una cultura de un consumo mucho más responsable, que obviamente le ha implicado a la industria alimenticia un proceso de adaptación. Por ejemplo, recordemos que a nivel de los bares escolares se emitió el reglamento de bares que prohibía el consumo de determinados productos, pero eso no es suficiente, ¿no? Porque usted lo puede consumir, lo que no puede es abusar de ese artículo, ¿no? A nivel, por ejemplo, de el etiquetado, que nos ayuda a tomar mayor conciencia sobre los componentes y los riesgos que implican estos componentes en la salud. Yo he visto una actividad muy positiva y el abordaje desde el propio sector privado, desde el propio sector industrial alimenticio, adaptándose a esta tendencia de consumo, no solo local, a nivel mundial, reformulando la producción de sus bienes de tal manera de poderlos armonizar con lo que hoy el consumidor requiere efectivamente y demanda, ¿no? Sin embargo, economista, queriendo ir más allá, ¿no?,
yo identifico que dentro de esta gran problemática podemos identificar malos hábitos de consumo, una superproducción de alimentos, pero no también hay quizá una estrategia comercial de determinados sectores industriales que ven amenazas en sus ventas y se ven abocados a desperdiciar alimentos que podría inundar un mercado, que redunda eso además en una disminución de los precios. No sé si soy muy suspicaz. En realidad creo que más bien ha habido, desde el sector privado industrial, más bien ha habido una apertura para acoger todos estos marcos regulatorios. No hay un sector productivo tan normado como el sector industrial alimenticio. Incluso aquí, a nivel nacional, no solo que tienen que cumplir con ese reglamento de etiquetado, no solo que tienen que observar ese reglamento de bares, hay también desde el ámbito, por ejemplo, de la Superintendencia de Control y Regulación de Poder del Mercado, manuales y prácticas específicas que inciden sobre ese aspecto de preocupación para usted, Abraham. Lo que quiero transmitir en la práctica es que es un sector regulado que más bien ha tenido la capacidad de adaptarse, ajustarse y de implementar incluso programas de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad que hoy por hoy asuman a este esfuerzo de combate al hambre. De hecho, uno de los aliados estratégicos naturales de todos los bancos de alimentos en Ecuador y en el mundo entero son las grandes cadenas de autoservicio, el propio sector industrial alimenticio. Son ellos los que nos han apoyado generando la entrega de productos que no necesariamente ya no se los puede consumir porque están próximos a su fecha de vencimiento o de expiración, no, sino porque a lo largo, por ejemplo, de todas estas prácticas de cumplir con estándares de calidad óptimos, no alcanzan este nivel en sus fases de pruebas, en vez de que termine eso en la basura y constituyéndose un desperdicio, generando más emisiones de gases, eso es aprovechado y se canaliza y se distribuyen a través de los bancos de alimentos. Creo que a nosotros nos gusta presentarnos siempre, aquí en el Ecuador y en el mundo entero, como una solución de carácter integral, que ayuda desde lo social, sí, pero también ayuda con un impacto positivo en materia de prácticas favorables en lo ambiental y naturalmente en el orden económico, porque en vez de que la industria o el empresariado tenga que incurrir en mayores costos trayendo de regreso o sacando de percha esos bienes, lo que hace es entregarlos al banco. Nosotros nos encargamos directamente de revisarlos, clasificarlos y obviamente distribuirlos en aquellas zonas urbanos marginales que padecen de hambre. Y ya vamos a hablar específicamente del rol de este banco de alimentos. En el tema medioambiental hay una cifra que a mí me dejó espantado, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono que emite el alimento que se descompone a nivel mundial supera 2 veces lo que genera la contaminación del tráfico aéreo. O sea, es una cifra brutal, es un tema que es difícil asimilarlo. Usted hablaba, economista, de esta suerte de discriminación que sufren ciertos alimentos, ¿no? Por un tema a veces de formas o de tamaños, ¿no? O el empaque que no estuvo en eso, o se reglamentó de manera diferente. Este guineo o esta banana que tiene más puntitos de lo normal, o esta papa que tiene una forma extraña, o el tomate que tiene una forma caprichosa. Parece mentira, pero por esas cuestiones hay mucho alimento que se desecha por no cumplir los estándares de forma y de tamaño, más no de propiedades nutritivas, ¿no? Correcto. Y de hecho, los propios mercados, particularmente en países desarrollados, demandaban el cumplimiento para poder posicionar tu producto, tenían que cumplir todos estos estándares y tener un producto perfecto. Gracias a Dios, hoy está cambiándose este tipo de conciencia. Y de hecho hay iniciativas como Ugly Vegetable, que son, digamos así, sí, que motivan el consumo de todos estos vegetales y de todas estas frutas, que aunque no tenga la forma perfecta o que el pedúnculo esté en su más óptima expresión, cuenta con todos los nutrientes necesarios para ser consumido. Y eso es lo clave. También hay diversas iniciativas hoy por hoy en el mundo que motivan a consumir y evitar consumir este tipo de productos y evitar así el desperdicio. Como lo acabas de señalar, es terrible
1.300 millones de productos alimenticios que terminen siendo desperdiciados. Es tremendo cuando existen tantos cientos de millones de personas padeciendo hambre en el mundo, en el Ecuador y en nuestra ciudad. Anualmente se producen en el mundo 3.900 millones de toneladas de alimentos, de los cuales se desperdician 1.300 millones de toneladas, lo suficiente para alimentar a los 300 millones de personas que sufren carencia alimentaria. No sé si usted disponga de esta cifra, aunque es muy difícil, a veces es delicado manejarse con cifras, pero en la realidad local, ¿cuántas personas están en esta situación de carencia alimentaria, economista? Bueno, como señalaba hace un momento, aproximadamente, y según datos no nuestros, sino de la propia FAO, de Naciones Unidas, más o menos se han estimado en los últimos reportes alrededor de 1.800.000 personas padeciendo hambre y desnutrición. En el caso particular de esta ciudad, donde tenía la intervención Banco de Alimentos Diaconía, más o menos hablábamos de unas 300.000 personas. Yo creo que estas son cifras que también deben de generar un grado de llamado de atención para ayudar, ya no solo en el seno del debate, sino en el seno de los formuladores de políticas públicas, a integrar y armonizar todas estas políticas que nos permitan cumplir con lo que hoy son compromisos de orden mundial, porque hablar de objetivos de desarrollo sostenibles a 2030 responde a la suscripción y signatura de los representantes al más alto nivel de todos los países pertenecientes a Naciones Unidas que se han comprometido a combatir y reducir y a tener hambre cero en el 2030, a generar también consumos responsables, producciones responsables con el mundo. ¿Cómo podríamos articular entonces una gran estrategia en esta alianza público-privada que se ha promocionado tanto? En este sentido, ¿cómo puede operar esa alianza? Bueno, lo hemos partido hoy y gracias, Abraham, por este espacio que nos brinda. Si no se conoce lo que en la práctica estamos ejecutando, desarrollando, tal vez el proceso de formulación de la política va a estar algo divorciado o va a haber una brecha entre lo que conceptualmente y en materia de principios y compromisos se adquieren a lo que la práctica en la localidad demanda. Por eso es importante respetar los espacios de subsidiariedad de los diversos actores, porque como señalaba Abraham, el combate contra el hambre y la desnutrición corresponde a todos, no es un rol exclusivo desde el sector público o desde la asamblea o desde los parlamentos andinos y regionales o mundiales, es una acción que nos corresponde en los propios hogares, en el sector productivo, en el sector privado en general, en las escuelas que nos corresponde a todos y en la propia iglesia. De hecho, esto es una misión que nace como parte de estos principios de la doctrina social de la Iglesia, como es, obviamente, fue liderada por Monseñor Arregui y actualmente presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Es un aliciente escucharla, economista, porque no estamos tocando este tema desde la fatalidad, ¿no? Hay una esperanza en el cambio de comportamientos. Hay una esperanza, hay compromisos puntuales establecidos, no solo desde las instituciones, sino desde los propios estados, de ayudar a combatir el hambre. Y yo creo que en esa línea, hoy por hoy, las tendencias, no solo de consumidores, sino las tendencias en materia de políticas y de regulaciones están avanzando hacia allá. Hay países, obviamente, más duros, como el caso de Europa, por ejemplo, dos países concretos, Italia y Francia, que han promulgado ya leyes contra el desperdicio de alimentos. Los unos, como el caso de Francia, con un carácter no necesariamente de estímulo, sino de penalidades porque establece multas para aquellas cadenas de autoservicios que desperdicien o boten a la basura, o incluso que por evitar algún tipo de demanda o de problema, ¿no? Contaminan, si cabe el término, el alimento, o le echan cal, o le echan lejía, etcétera, para que no pueda ser óptimo para consumirse. Pero también hay estímulos del otro lado, porque hay exenciones tributarias también. En el caso, por ejemplo, de Italia, efectivamente, sí, a raíz de la promulgación de la ley en Francia, Italia, y como resultado también, no sé si recuerdan, en el 2015, precisamente en el seno de la Exposición Universal de la Expo Milán, comenzó a hablarse de este tema. De hecho, el Vaticano tuvo un pabellón dedicado al tema de generar esta conciencia del hambre.
Y allí comenzaron los senadores a tratar y a debatir y surgió precisamente esta ley que en vez de penalizar, lo que hace es crear estímulos como reducir en el pago de tributos al IVA o de los impuestos al valor agregado a todas aquellas empresas que entreguen y donen estos alimentos. ¿Qué son los bancos de alimentos, economista? Y vamos ya a centrarnos en esta iniciativa en la que usted trabaja. Bueno, ¿cuál es la dinámica de un banco de alimentos? La dinámica fundamentalmente nace como respuesta al hambre y somos un puente en la práctica entre esta necesidad o esta carencia y la abundancia que tú muy bien señalabas. Somos entidades sin fines de lucro. Lo que hacemos es recuperar o rescatar todos aquellos productos que no cuentan con ese valor comercial, pero que tienen un valor social. ¿Qué hacemos? Básicamente recuperar, clasificar. Todos los bancos de alimentos deben de contar con la infraestructura adecuada. Nosotros tenemos, con la gracia de Dios, una bodega de productos secos. Tenemos, obviamente, cumpliendo estándares de calidad, porque naturalmente al hablar de alimentos hay que cumplir estándares también, garantizar ese grado de confianza a la industria que a la par confía también en nosotros, ¿no? Para evitar o una reventa o de pronto para evitar un mal uso de ese producto que nos está donando. Los bancos de alimentos tienen una diversidad de programas. Algunos de ellos trabajan exclusivamente concentrado en proveer alimentos, pero otros han diversificado sus misiones. En el caso particular de Ecuador, en Diaconía, hoy por hoy, en alianza con el sector comercial, tenemos programas específicos que permiten a la comunidad acceder a mejores valores, la compra de productos comerciales, ya no necesariamente de productos de alimentos, de productos, por ejemplo, de hogar o de productos de higiene. Con el sector farmacéutico ecuatoriano, para atender estas necesidades de salud, hemos creado el programa Banco de Medicina, con Grupo DIFARE concretamente, nace con ellos, pero hoy se está ampliando y se están sumando laboratorios locales que no necesariamente están entregando medicina próximas, 8 meses me refiero, a alcanzar fecha de expiración, sino que se han comprometido con ese gran corazón, con esa grande conciencia social, a elaborarlos directamente para atender esas necesidades o esas enfermedades más comunes que se presentan, en caso nuestro, a nivel de los que son los dispensarios de la Arquidiócesis de Guayaquil. Y hablemos de Diaconía, y aquí tengo un obsequio que ha traído la economista. Para que nos recuerdes. Y lo vamos a recordar, y no solo eso, amplificar además estas ideas. ¿Cómo se llega a involucrarse usted con esta iniciativa, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados, ¿no? Las grandes conquistas que han podido cosechar hasta el momento? Tenemos pocos años de vida y de actividad en la práctica. Sin embargo, a lo largo de estos 6 años, Diaconía, con un trabajo compartido entre la Iglesia, el sector privado, el sector académico, que es fundamental para nosotros, e incluso el propio sector público, ha logrado entregar en el caso del año anterior alcanzamos más o menos 250 toneladas métricas, estás hablando, si lo transformas a kilos, más de 253.000 kilos de alimentos a través de una red de 40 fundaciones debidamente registradas que cumplen obviamente los parámetros públicos del decreto 16, ¿no? Hemos logrado entregar alimentos a las personas más necesitadas o en zonas urbanos marginales, personas vulnerables. En el caso de Diaconía estamos certificados y nos pertenecemos a la Global Food Banking Network, que es una red mundial de bancos de alimentos que aglutina en la actualidad cerca de 800 bancos, a través de los cuales hay también programas de cooperación para fortalecer todas estas iniciativas de apoyo y de lucha o de combate contra el hambre en nuestros países y en nuestras ciudades. A raíz del terremoto, sin descuidar lo que se denominó el terremoto silencioso, sin descuidar nuestros compromisos con las personas que atendemos, hablamos más o menos de unas 12.700 personas en la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Entregamos a raíz del terremoto 650 toneladas
bueno, ahí fue un conjunto, alimentos, medicinas, vituallas en general, para atender esas necesidades. Y hoy por hoy, parte de nuestros desafíos se concentran en ir gestando estas iniciativas y consolidando aquellas que ya se han constituido como bancos de alimentos, por ejemplo, en Loja, en el Azuay, la que existe incluso a nivel de Quito. Lo ideal para nosotros es que, al igual que ocurre en los otros países del mundo y de la región, Ecuador goce de toda una red de bancos de alimentos que pueda coadyuvar en esa lucha y en ese combate que hoy ha asumido como compromiso, insisto, el más alto nivel de gobierno del ecuatoriano. ¿Cómo involucrarse con...? ¿Cómo involucrarse? Y lo invito, porque la gestión no se concentra exclusivamente en la recuperación. Nosotros hacemos una labor pro bono, es un voluntariado y es una manera de retribuir las bendiciones que Dios nos ha concedido para ayudar desde lo social. Siempre digo que no importa la trinchera desde uno combate, es importante más bien esa vocación de servicio, y de ahí nace nuestro nombre. Somos tan solo sencillos servidores de nuestros hermanos. Los invitamos a que se sumen a través de esto, y lo pueden hacer de diversas maneras: donando recursos, donando alimentos, donando productos a las amas de casa, incluso cuando hacen limpiezas en sus closets y en sus hogares. No bote a la basura su vestimenta, entréguela. Nunca olvidaré la frase de una persona que decía: lo que para el rico ya no sirve y es un desecho, para nosotros es una gran alegría. Entonces tenemos una tiendita que recogemos todos estos productos, estos bienes que ya no, de pronto porque pasó la moda o ya no nos agradó, ya no lo queremos usar. No lo deseche, no contamine más el mundo. Entréguelos a través del banco. Contáctenos, nosotros estamos en las redes sociales, estamos geográficamente ubicados en la ciudad de Guayaquil, a nivel de la zona de La Prosperina, concretamente a una cuadra del Mercado de La Prosperina, en la manzana 1338, Solar 1 y 2. Nos pueden contactar también, como insisto, desde las redes sociales y ayudarnos, porque el esfuerzo de involucrarse de manera práctica a estos grandes compromisos mundiales los puedes abordar desde diversos campos, donándonos tiempo. Hoy estamos incluso avanzando en la constitución del Banco del Tiempo para integrar todos estos elementos: el Banco de Alimentos, el Banco de Medicina y el Banco del Tiempo. Hay muchos jóvenes que desean ayudar y no saben cómo. Nosotros somos un canal para ayudar a crear no solo esa conciencia, sino desde el ámbito de la subsidiariedad y de la práctica, ayudar a crear y atender las necesidades de nuestros hermanos más olvidados y de pronto de los más vulnerables del país. Es una oportunidad importante para movernos, ¿no? como seres humanos. Lo decía al principio, esto es una causa que nos debe mover a todos. A todos. Realmente a todos. No es una opción, es un tema de humanidad. Economista Sion, quiero agradecerle nuevamente por su presencia, finalmente su mensaje para los usuarios de la televisión pública. Bueno, saber que las necesidades y los retos están planteados, existen estas necesidades, hay que continuar un esfuerzo muy grande en materia de reducción del hambre, de mejorar esos niveles de nutrición, de crear una verdadera cultura de un consumo responsable, de un consumo nutritivo, de saber que alimentarse bien y adecuadamente y de manera saludable no necesariamente implica ni cantidad ni invertir grandes recursos. Todos lo podemos hacer y eso nos corresponde, como insisto, a todos. Todos tenemos un componente. E invitar en este espacio de construcción de política. Hoy estamos próximos en el país a tener un gobierno nuevo que asume en los próximos días. Esto debería ser parte de la agenda también a trabajar. Y desde el Banco de Alimentos Diaconía estamos prestos a poder colaborar y compartir esas experiencias. Los invitamos a todos en el país, en nuestras ciudades y en el mundo entero a tomar no solo conciencia, sino a moverse, a dejar el sedentarismo atrás y ayudar a crear, como insisto, un verdadero consumo responsable que cuide esa casa común
que a todos nos pertenece. Muchísimas gracias. Ahí tenían las palabras de la economista Verónica Sion, la vicepresidenta del Banco de Alimentos Diaconía, aquí honrándonos con su presencia en Mundo al Revés. Vamos de inmediato con las conclusiones. Pequeñas grandes obras como hacer la lista del supermercado para no comprar de más. Tomarse un minuto para ordenar el refrigerador y poner adelante lo que vence primero. Revisar las alacenas para asegurarse de conservar bien los productos y evitar que se arruinen. O no sentir vergüenza de pedir que nos envuelvan las sobras cuando vamos a un restaurante. Son acciones que pueden marcar una gran diferencia. Como hemos visto, el desperdicio de alimentos no solo tiene aristas económicas, políticas y sociales. Se pierden tierras, agua, recursos, combustibles para el transporte y el impacto ambiental, alerta la FAO, se manifiesta en una huella de carbono de 3.300 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Colocar esta problemática en la agenda pública es una obligación nuestra, una exigencia para los políticos que votamos. El desperdicio de alimentos es un crimen cotidiano, con millones de víctimas abatidas por el hambre. ¿Queremos ser cómplices? Hasta un próximo encuentro.